Bueno, si nadie tiene nada, vamos a arrancar. La guía es más o menos extensa, pero los primeros 5 problemas son virtualmente teóricos y casi todos se pueden resolver leyendo ¿cómo se llamaba este? El Askeland. El Askeland tiene todo lo que ustedes necesitan para esos primeros 5 problemas. Del problema 6 hasta el problema 10 son todos esencialmente el mismo problema. Bien, entonces vamos a resolver un par de ellos como modelo. Ya les deben haber contado en el teórico que las dislocaciones están compuestas por un plano de deslizamiento y el vector de Burgers. Y los índices de Miller de estas dos, del plano y de la dirección, tienen que ser perpendiculares entre ellos. ¿Sí? Bien. Los planos de deslizamiento son los planos compactos de cada sistema. Entonces, en una estructura FCC, los planos compactos son todos los de la familia 1, 1, 1. Y en la BCC, los planos compactos, que no son estrictamente compactos, pero funcionan como si lo fuesen, son los 1, 1, 0. Bien, entonces, en una estructura FCC, dentro de una celda cúbica unitaria, hay 4 planos tipo 1, 1, 1, que son el 1, 1, 1, el 1, 1, menos 1, el 1, menos 1, 1, y el menos 1, 1, 1. Esos 4 planos son distintos entre ellos. Cualquier otra combinación de unos, variando los signos, es paralelo a alguno de estos. ¿Sí? Y entonces, en cada uno de estos planos viven 3 direcciones tipo 1, 1, 0, que las direcciones compactas, que son paralelas al vector de Burgers, son de la familia 1, 1, 0. Y dentro de cada uno de estos planos vive 3 de estas direcciones. En la estructura BCC ya dijimos que los planos son de la familia 1, 1, 0 y las direcciones compactas son las direcciones 1, 1, 1. Entonces, voy a escribir esto un poco más espaciado. Y entonces, vamos a ver en cada plano 1, 1, 1, cuáles son las 3 direcciones tipo 1, 1, 0 que viven en él. Para que vivan en él, el producto escalar entre esa dirección y el plano tiene que ser 0. Entonces, vamos a tener que esta es una dirección compacta que vive en este plano, esta es otra, y por último, esa. ¿Sí? Estas 3 direcciones viven en ese plano, y entonces acá tenemos 3 sistemas de deslizamiento. Este es otro plano compacto distinto del anterior, y en él viven las siguientes direcciones: la 1, menos 1, 0, la 1, 0, 1 y la 0, 1, 1. Otro plano compacto es el 1, 1, 1
A ver si se sigue viendo todavía. Sí, se ve, pero... Ahí está. Bueno. A ver. Bien. Bueno, en este plano compacto viven las siguientes direcciones. La 1, 1, 0, la 0, 1, 1 y la 1, 0, menos 1. ¿Sí? Y finalmente, en el plano 1, 1, 1, denme un segundito, el signo menos va acá, viven la 1, 1, 0, la 1, 0, 1 y la 0, 1, menos 1. ¿Sí? Estos son los 12 sistemas de deslizamiento de las estructuras FCC. Bien. Con las BCC se da algo similar. Voy a borrar los sistemas. Total, todo esto está en cualquier libro de texto. En la estructura BCC tenemos 12 planos tipo 1, 1, 0, que son el 1, 1, 0, el 1, menos 1, 0, el 1, 0, 1, el 1, 0, menos 1, el 0, 1, 1 y el 0, 1, menos 1. Y en cada uno de estos planos viven dos direcciones compactas del tipo 1, 1, 1, que son la 1, 1, 1 y la 1, menos 1, menos 1. Y seguimos, lo voy a hacer rápido, total, de nuevo esto está en los libros. Bien, y entonces acá también tenemos 12 sistemas de deslizamiento, que son los principales sistemas de deslizamiento de las estructuras BCC. En las estructuras BCC además hay otros 36 sistemas de deslizamiento, pero que nosotros no los vamos a considerar, que tienen a la misma dirección compacta, pero que utilizan los planos 1, tipo 1, 1, 2, y los planos tipo 1, 2, 3. Estos en la vida diaria funcionan, pero en los prácticos que vamos a hacer nosotros no los vamos a tener en cuenta. Vamos a trabajar solamente con los 12 sistemas principales. Bien, entonces, habiendo visto cuáles son los 12 sistemas principales, tanto de la FCC como de la BCC, lo otro que nos queda recordar es cómo saber si un sistema de deslizamiento se va a mover cuando se ejerce una fuerza. Eso, si se va a mover o no, viene dado por el factor de Smith. El factor de Smith es el coseno de tita
por el coseno de lambda, con θ, el ángulo entre el plano de deslizamiento y la tensión aplicada, y lambda, el ángulo entre el vector de Burgers y la tensión aplicada. Entonces, si nosotros queremos saber, bueno, y la tensión resuelta en un dado sistema es la tensión aplicada por el factor de Smith. Entonces, si queremos saber si un sistema se va a mover, lo que tenemos que hacer es calcular el factor de Smith de ese sistema respecto de la dirección de tracción, multiplicarlo por la tensión aplicada y entonces ver si la tensión resuelta es mayor o menor que la tensión crítica de ese material. Si la tensión resuelta es mayor, esa dislocación se va a mover. Y si es menor, no se va a mover. Entonces, vamos a ver qué nos pregunta el problema número 5, que es el primero de este tipo. Nos dice que tenemos un material BCC, entonces, como es BCC, los planos van a ser de la familia 110 y las direcciones van a ser de la familia 111. Nos dice que la tensión crítica, la tensión resuelta crítica es de 7 megapascales. ¿Sí? Que la dirección de tracción es la 0,01. Y entonces nos pregunta, ¿cuál es el conjunto de sistemas que se va a activar primero? Y después, ¿cuál es la tensión aplicada necesaria para que ese sistema se mueva? Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es calcular el coseno de θ y el coseno de lambda para cada uno de los 12 sistemas de deslizamiento. ¿Sí? Pero eso sería una tarea bastante tediosa y no la vamos a hacer. Vamos a hacer algo mucho más corto. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, los planos son del tipo 110. Y no sé si recuerdan, pero habíamos visto que eran el 110, el 1 menos 1, 0, el 1, 0, 1, el 1, 0, menos 1, el 0, 1, 1 y el 0, 1, menos 1. Esos eran los 6 planos de deslizamiento que estaban en los sistemas de deslizamiento, valga la redundancia. Entonces, cuando nosotros tenemos que calcular el coseno del ángulo entre estos planos y esta dirección, podemos observar dos cosas. ¿Sí? A ver, ¿cómo se calcula los cosenos? El coseno de θ va a ser, si la dirección fuese A, B, C, y el plano fuese el alfa, beta, gamma, el coseno de θ sería A por alfa más B por beta más C por gamma dividido A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado raíz cuadrada y alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, dado que para este caso particular la dirección de tracción es la 0, 0, 1, ¿sí? Entonces, van a suceder dos cosas. Esta raíz cuadrada de acá abajo
va a ser un 1. ¿Sí? Esta otra raíz cuadrada, como todos son de la forma 1, 1, 0, esto va a ser raíz cuadrada de 2. Y en el numerador de nuestro cociente, resulta que no me importa cuánto valga A, cuánto valga alfa, porque A es 0. Entonces el producto da 0. Lo mismo sucede con beta. ¿Sí? Y entonces me queda que me importa C y gamma. Gamma vale un 1, entonces vale C. Eso significa que este sistema y este sistema tienen un coseno de tita igual a 0. ¿Qué significa eso? Que el factor de Smith es 0. Por lo tanto, ese sistema nunca se va a activar. ¿Sí? Bien. Y los otros cuatro sistemas van a dar más menos 1. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de, digamos, y el factor de Smith es básicamente en módulo. El signo no me importa. Entonces, estos cuatro planos van a tener el mismo coseno de tita. ¿Sí? Y que va a ser igual a 1 sobre raíz de 2. Ahora, lo que me faltaría ver es cuánto es el coseno de lambda. Y el coseno de lambda, digamos, dado que las direcciones son todas del tipo 1, 1, 1, con variaciones en los signos, y que el coseno de lambda tendría la misma forma, acá tendría un 3, y acá lo que tendría sería gamma, porque de nuevo, A vale 0, entonces eso me daría 0, eso me daría 0, y entonces el coseno de lambda es simplemente 1 sobre raíz de 3. Por lo tanto, el factor de Smith para este problema en particular tiene dos valores posibles, 0 o 1 sobre raíz de 2, raíz de 3. Los que dan 0 no se van a activar nunca. ¿Sí? Y los otros, y son 4 sistemas. Los otros 8 sistemas se van a activar al mismo tiempo, porque todos tienen el mismo factor de Smith. Lo que restaría saber es a qué tensión aplicada eso va a suceder. Y entonces, lo que vamos a tener es que la tensión crítica tiene que ser de 7 megapascales y eso es igual a la tensión aplicada por el factor de Smith. Entonces, la tensión aplicada no va a ser otra cosa que 7 dividido el factor de Smith, y el factor de Smith era 1 sobre raíz de 2 por raíz de 3. Con lo cual esto sería 7 raíz cuadrada de 6. A esa tensión aplicada, las dislocaciones se van a empezar a mover. Bien. Y el problema 6 es esencialmente lo mismo, nada más que ahora sí hay que hacer las multiplicaciones para los 12 sistemas, porque la dirección de tensión es la 1, 2, 3. Entonces habría que calcular todos los cosenos, que no tiene demasiadas complicaciones, y calcular cuál es el factor de Smith involucrado. ¿Sí? Bien. El problema 7 es virtualmente igual. El 8 es
ni siquiera tienen que calcular eso, solamente tienen que calcular el vector de Burgers, que eso lo hacen a partir del teórico. Y el problema 9 es básicamente lo mismo que acabamos de hacer ahora, pero con un pequeño extra. En el problema que dije el 9, ¿qué sucede? Les dicen que el vector de Burgers es de la forma A0 sobre 2 en la dirección 1, 1, 0. Menos 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, si el vector de Burgers está en esa dirección, es claramente una estructura FCC, que lo dice ahí. Pero lo que no les dice es cuál es el plano de deslizamiento. Lo que les dice es que el vector de la línea de dislocación es el 1, 1, 2, con dos signos menos, sí. Ese es el vector de la línea de dislocación. Entonces, lo que nosotros necesitamos es el plano de deslizamiento. Lo que sabemos es que el plano de deslizamiento contiene tanto a la línea de deslizamiento como al vector de Burgers. Entonces, los índices de Miller que corresponden al plano que contiene estos dos vectores, lo calculamos a partir del producto cruz entre estos vectores. Entonces, los índices de Miller del plano van a surgir de calcular el producto cruz, y el producto cruz es I, J, K, 1, 1, 0, 1, 1, 2. Y entonces tenemos que calcular este producto cruz para obtener el vector, y esos son los índices de Miller de nuestro plano. Y entonces tendríamos 2 en I más tac, tac, más 2 en J más 1 más 2 en K. Entonces, el plano es del tipo 2, 2, 2, ¿sí? Que en realidad es el 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, este es nuestro plano de deslizamiento. Esa es nuestra dirección de deslizamiento. Y entonces, ahí tenemos cuál es el plano de deslizamiento. Y después nos dice, si traccionamos en la dirección 0, 1, 0, ¿cuál es la tensión necesaria para mover la dislocación? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el factor de Smith para este sistema en particular. La dirección de tensión es la 0, 1, 0, de acuerdo a lo que dice en el inciso B, y entonces el coseno entre la dirección de tensión y el vector de Burgers sería 0 más 1 más 0 sería 1 dividido el módulo de este, que es raíz de 2, y el módulo de este, que es 1. Y entonces el coseno de lambda sería 1 sobre raíz de 2. Hacemos lo mismo con el coseno de tita y tendríamos 0 por 1, 0, 1 por 1, 1, 0 por 0, 0, entonces tendríamos 1 dividido el módulo de la dirección de tracción, que es el 1, que es un 1, y este que es un raíz de 3,
y entonces sería 1 sobre raíz de 3. Teniendo el factor de Smith, que sería 1 sobre raíz de 6, podemos calcular la tensión necesaria para moverla. Y después nos pregunta cuál sería la tensión necesaria si en vez de tirar con esta dirección, tirásemos con esta otra dirección. Si hacemos eso, vemos que el coseno de lambda sería 0. Eso significa que no hay ninguna tensión aplicada en esa dirección que pueda mover esa dislocación. Bueno, y el problema 10 es básicamente lo mismo que esto. Entonces, ya están en condiciones de hacer todos los problemas intermedios. Bueno. Un libro que van a tener que buscar, si no lo encuentran me avisan y se los comparto en el Drive, es el Verhoeven. ¿Sí? El Verhoeven lo necesitan para resolver el problema 11. Que yo les voy a decir más o menos de qué se trata y ustedes van a buscar en el Verhoeven cómo resolverlo. Si no les sale, me escriben y les mando el problema resuelto. Pero la idea es que traten de hacerlo ustedes solos. Esto probablemente que les voy a contar también se los haya contado Luis en el teórico, pero nunca está de más. A ver. Sí, bueno, no importa. Entonces, en una estructura compacta, en un plano compacto, ¿sí? Tenemos el hexágono, y esto se replica, y la dirección compacta es esa. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué sucede? En una estructura, a veces estamos hablando de estructuras FCC. En una estructura FCC es el plano compacto, esa es la dirección. Y lo que sucede es que energéticamente ese vector de Burgers es inestable. ¿Sí? Y lo que sucede en la realidad es que ese vector de Burgers, que tenemos así, se descompone en dos vectores que están así. Este es un vector del tipo 1, 1, 0. ¿Sí? Y estos dos vectores son del tipo 1, 1, 2. De forma tal que la suma de estos dos, de este y de este, dan S. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que, como también deben haber visto en el teórico, cuando esto se descompone, estos dos vectores de Burgers se van a repeler. ¿Por qué? Porque tienen tienen una de sus componentes que son paralelas entre ellas y tienen el mismo signo, y las dislocaciones suceden como con las cargas. Las que tienen el mismo signo se repelen, las que tienen signos distintos se atraen. Entonces, estas dos dislocaciones, lo que va a suceder, esos dos vectores Burgers, lo que va a suceder es que se alejan, se repelen. Y cuando eso sucede, como el nombre lo dice, las dislocaciones lo que hacen es dislocar. Y entonces, lo que sucede es que todo el espacio entre los dos vectores se desarregla. ¿Sí? Y cuando uno desarregla las cosas, cuando uno las desacomoda,
generalmente eso les aumenta la energía. Entonces, lo que va sucediendo es que se empieza a alejar, ¿sí? Porque se repelen, y el espacio, eso se repelen para disminuir así la energía del sistema. Pero cuando se van repeliendo, van dislocando, van desordenando, y eso va generando una zona que se llama falla de apilamiento, que tiene una energía más alta. Y entonces estos dos vectores se van a alejar tanto como sea posible. ¿Cuánto es posible? Bien, de forma tal que la energía, que se llega al punto de equilibrio en el que la energía que se baja por alejarse sea igual a la energía que ya se está subiendo por desarreglar. Y entonces quedan en equilibrio. Y a partir de ahí se mueven, ¿sí? Y se mueven hasta que encuentran un obstáculo, y cuando encuentran un obstáculo, para poder esquivarlo se tienen que recombinar. Bueno, en el Verhoeven les cuenta esto bastante más estructurado y más claro, y les hace una cuenta de cuál es la separación de equilibrio entre esos dos vectores. ¿Sí? Bien. Lo que ustedes tienen que replicar en este problema es: ¿qué pasa si, en vez de dejarlos evolucionar así de forma natural, que ellos se repelan y que se equilibren solamente con la energía de fase de apilamiento, qué pasa si yo meto una tensión extra para el lado que sea? Entonces, a partir de agregar esa tensión, calcular la nueva distancia de equilibrio, ¿sí? Y eso es lo que van a tener que hacer ustedes. Van a tener que ver cómo es la cuenta en el Verhoeven y tratar de replicarla. Bien. Nos estaría faltando el problema 12, el 13 y el 14. El problema 12 es bastante sencillo y casi que no tiene relación con las dislocaciones, casi. Y básicamente lo que les dice es, a ver, la dureza de un material, que es esencialmente, no es la dureza, sino la tensión de fluencia, es básicamente la tensión necesaria para poder mover las dislocaciones, depende de muchos factores. Depende de la densidad de dislocaciones, de la densidad de vacancias, de la cantidad de intersticiales, depende de si tiene del tamaño del grano. Hay todo un conjunto de factores que afectan a este valor. Uno de los valores, una de las cosas que afecta, como les acabo de decir, es el tamaño de los granos. Y hay una expresión empírica que les dice que la tensión de fluencia va a ser una tau sub 0 más una constante dividida la raíz cuadrada del tamaño del grano. A mayor tamaño de grano, la tensión, este factor disminuye. A menor tamaño del grano, este factor aumenta. Y este tau sub 0 incluye todos los valores que no estamos teniendo, todas las contribuciones que no estamos teniendo en cuenta y que vamos a dejar constantes. Por ejemplo, la densidad de dislocaciones, la cantidad de vacancias, de intersticiales, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, tienen este modelito. Y les dice que tienen dos valores de tensión de fluencia versus tamaño de grano. Y entonces, lo que les dice es, sabiendo estos dos valores, ¿cuál sería el tamaño de grano para tener tal otra tensión de fluencia? Entonces, esencialmente lo que tienen que hacer es obtener el tau sub 0 y el K. Para eso lo que van a hacer es resolver dos ecuaciones con dos incógnitas
que es, cuando la tensión es 135, tengo el tau sub 0 más K, y el tamaño de grano es 5 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Y la tensión es 260, tengo el tau sub 0, el K y el tamaño de grano. Para que eso suceda es de 8 por 10 a la menos 3. Entonces, con estas dos ecuaciones, con estas dos incógnitas, resuelven, despejan, y una vez que tienen el valor de tau sub 0 y el de K, van a averiguar cuál es el tamaño de grano para que esto suceda. ¿Sí? Bien. Con eso está listo el problema 12. El problema 13 tienen un gráfico, le dice que aplican tensión en esta dirección y les dibuja un montón de vectores de Burgers. Algunos simbolizados así, otros simbolizados así. Eso significa que es perpendicular al plan, a la hoja y que entra. Este es perpendicular a la hoja y que sale. Hay otros que son así, otros que son así, y otros que son inclinados. Y básicamente lo que les pregunté es, de todos estos, ¿cuáles se mueven cuando uno aplica esta tensión? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que para que se muevan, el factor de Smith tiene que ser distinto de 0. Para que el factor de Smith sea distinto de 0, el coseno de lambda tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿cuándo el coseno de lambda es 0? Cuando el ángulo es de 90. Entonces lo que tenemos que evitar es que el ángulo entre el vector de Burgers y la tensión aplicada sea de 90. Dicho esto, todos los que salen son salientes y entrantes son perpendiculares a la dirección de tracción. Entonces, como son perpendiculares, el coseno es da 0 y el factor de Smith de todos ellos va a dar 0. Entonces no se van a mover. ¿Sí? Los que tienen esta dirección, este tipo de dirección, también son perpendiculares, no se van a mover. Estos son paralelos y entonces el coseno va a dar un 1, ¿sí? Y entonces, sí, y entonces estos se van a mover y estos tienen una componente que es perpendicular y otra que es paralela, y entonces el factor de Smith va a dar, el coseno ese va a dar distinto de 0 y también se van a mover. ¿Sí? Y con esto concluye el problema 13. Y ahí nos vamos al último problema de la guía. Este problema, bueno, acá les hago una pregunta y necesito que alguno me responda por sí o por no. ¿Vieron las fuentes de Frank y Reed? Hola. ¿Las vieron, chicos? ¿Nadie?
Bueno, si no vieron la fuente de Frankie Reed, este problema no se los puedo contar, así que léanlos y traten de resolverlo por su cuenta. Si no les sale, me escriben y les explico cómo resolver. Así que con esto quedaría terminada la clase. Bueno, Profe, profe, sí, tengo una consulta. La escucho muy mal. ¿escuchás mejor ahí? Un poquito. Creo que se acopla cuando hablo yo. Bueno, hacé la consulta. Em, Queríamos saber con los chicos si tenían una fecha exacta del parcial y hasta qué unidades iba a entrar. De las dos cosas te puedo responder una. Seguro hasta la guía 5. Bueno, ¿Sí? Eso te lo tengo que decir. La fecha exacta del parcial seguramente está por la no se le escucha nada, profe. la fecha del parcial seguramente la saben Luis y Silvia. A mí todavía no me la han comunicado. Pero yo supongo que será, digamos así, tirando por cuestiones de historia, supongo que será entre la primera y segunda semana de mayo. Y va a entrar, como dije recién, hasta la guía 5. Y supongo que será como todos los años, la semana anterior al parcial va a ser todo clase de práctico, no se va a dar teórico, para que ustedes tengan, habiendo tenido tiempo de estudiar, puedan hacer consultas. ¿Sí? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, Profe, sí, yo me quedé con un par de dudas de la guía 2. ¿Lo puedo hacer ahora? No lo escucho bien. pregunta de En la guía 2 del 18, quería saber bien cómo se hace porque me pareció que faltaban datos para resolver esto. Dame un segundito que abro la guía. Eve, tenés que silenciar tu micrófono para escucharlo bien el profe. Eh, El problema 18, yo les dije que no lo hiciesen porque eso de densidad interplanar, hay un solo libro que define esa densidad, el resto, nadie sabe, de hecho, la mayoría, digamos, yo estuve mucho tiempo sin saber qué era la densidad interplanar hasta que de casualidad justo leí ese libro, que no me acuerdo cuál era, que la define, pero no tiene ninguna utilidad, ¿sí? El 18 no había que hacerlo, pero básicamente la densidad interplanar era 1 dividido la distancia entre planos. Entonces, si vos tenés dos planos tipo 1, 1 paralelos entre ellos, tenés que calcular la distancia entre ellos dos y esa distancia, la densidad interplanar era 1 dividido esa distancia. No tenía ninguna aplicación práctica y, como te digo, estaba definido solo en ese libro, que no me acuerdo si era el Callister, el Saxena, no me acuerdo cuál era, ¿sí? Así que el 18 no lo tienen que hacer. Bien. Y el 20 para la dirección 210. ¿Cómo sería? 20. Distancia interatómica entre las direcciones 2, 1, 0. Bueno.
Bien, dame un segundito que tengo que hacer la estructura. Bien, y en la dirección 2, 1, 0. Entonces, avanzo 2, avanzo 1. Bien, sería el que va desde el punto aquel, bueno, hasta ahí, ¿sí? Bien, esa es la dirección. Y nos pide la distancia entre dos átomos que estén sobre esa dirección. Bueno, recordemos que en una estructura BCC, como es la que nos da acá, tenemos átomos en los 8 vértices y al medio de la estructura. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ver cuál es el próximo átomo que toca. Dado que es una dirección que está en el plano basal, vamos a dejar el dibujo 3D y vamos a pasar a un dibujo 2D. Y vamos a tener, voy a dibujar dos celdas. Y la dirección 2, 1, 0 va desde este átomo hasta este, porque avanza 2 y avanza 1. ¿Sí? Entonces, tenemos esos dos átomos. Y entonces tenemos que calcular esa distancia. ¿Cómo calculamos esa distancia? Con Pitágoras. Y tenemos que esa distancia va a ser la raíz cuadrada de a cuadrado más 2a al cuadrado. ¿Sí? Bien. Y entonces, esto nos va a dar a por raíz cuadrada de 5. Y esa es la distancia interatómica. ¿Sí? Bien, ahora sí. Y el 24, ¿se escucha? Yo calculé el lambda, o sea, el parámetro de red, pero me dio como que no se contraía, no sé como si lo estoy calculando bien o no, porque tengo entendido que sí se contraía. Bueno, este problema tenía un pequeño truco. ¿Sí? Yo no se los dije a propósito, porque la idea es que lo piensen ustedes y traten de ver por qué dice que se contrae si aparentemente se expande. ¿Sí? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Si uno calcula el parámetro de red de la estructura BCC y el parámetro de red de la estructura FCC, les dice que el parámetro de red de la BCC es más grande. No, bueno, les da al revés, les da como que se tiene que dilatar. Cuando pasa de
FCC a BCC, les dice que cuando pasan de acá a acá, este valor es más chico que este, más grande que este. Entonces, dame un segundito. Cambio de BCC. Pasa así. Y entonces, este es más chico que este. Y entonces dicen, pero si pasa de acá a acá y el parámetro de red de este es más chico que el de este, entonces se expande y acá me están diciendo que se contrae. ¿Sí? Bien. Y es cierto, el parámetro de red de esta estructura FCC es más grande que el de la BCC. Lo que sucede es que lo que se mantiene constante no es la cantidad de celdas FCC ni BCC. La cantidad de celdas no se mantiene constante. Lo que se mantiene constante en ese alambre es la cantidad de átomos. ¿Sí? Y entonces, cuando uno cuenta cuántos átomos tiene una estructura FCC, obtiene que la estructura FCC tiene 4 átomos. ¿Sí? Y la estructura BCC tiene 2 átomos. Entonces, lo que nos está diciendo es que por cada celda FCC hay 2 celdas BCC. Y entonces, si bien la celda BCC es más chica que la FCC, como hay el doble de celdas BCC, lo que sucede, lo que obtienen es que la estructura se contrae. ¿Quedó más o menos claro, Evelyn? No, esa última parte no entendí muy bien. La estructura, la FCC tiene una sola celda que pongamos de tamaño 1,5. ¿Sí? La BCC, el tamaño de la celda es de 1. ¿Sí? Pero, como cada celda del FCC tiene 4 átomos y cada celda de la BCC tiene 2 átomos, lo que en realidad sucede es que por cada una de estas hay 2 de estas. ¿Sí? Entonces, el largo de 2 celdas es de 2, frente al largo de una celda FCC que es de 1,5. Entonces, pasaste de 2 a 1,5 y eso significa que se contrae. ¿Sí? Sí, ahora sí. O sea, no hay que comparar los parámetros de red directamente. No hay que comparar directamente porque ahí estaría suponiendo que lo que se mantiene constante es la cantidad de celdas. Y la verdad, yo no sé si la cantidad de celdas se mantiene constante o no. Lo que te puedo decir es que se mantiene constante son la cantidad de átomos. Y entonces, a partir de la conservación de la cantidad de átomos y sabiendo de qué estructura fue hasta qué otra, puedo comparar, puedo decir, sí, se mantuvieron, digamos, qué sé yo, por decir algo. Pasó de una HCP a una FCC, las dos tienen la misma cantidad de átomos, entonces comparo celda con celda. Listo. Pero en este caso, no lo puedo comparar celda con celda directamente. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Bien, gracias. ¿Alguna otra? Bueno, si no quedan más dudas, terminamos la clase y les queda como tarea a ustedes estudiar las fuentes de Frank y Reed y tratar de resolver el problema de la dislocación parcial, que era el problema número 12, creo, el 11, estudiarlo y tratar de resolverlo. Les quedan esas 2 tareas.
Cualquier duda que tengan, me avisan. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Hasta dentro de un par de martes.